están todos ustedes? Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo. Le damos la más cordial bienvenida a este podcast de Mentes Analíticas. Como siempre, me encuentro acompañado de mi gran amigo Luis. Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra y también algo de conversador. Y a eso venimos hoy. A eso venimos. Y entonces, Luis, ¿qué se te ocurre que podemos charlar hoy? Bueno, vamos a comentar tu artículo. Vamos a comentar el artículo que creo se titula Ser bueno es ser malo, ¿no? No, ser bueno no es bueno. Ser bueno no es bueno, perdón. Sí, y eso lo escribí hace 10 años, en el 2016. En el 2016. ¿No? Sí, ok, pero cuando se te viene solamente el nombre, el título del blog de esa época, ¿qué es lo primero que tú piensas como psiquiatra? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que es ser bueno. Uh-huh. Y que ser bueno implica que es bueno. Uh-huh. ¿No? Y ahí comienza un poco la temática de la complejidad humana, ¿no? Sí, sí. En el sentido de que si definimos como bueno aquello que de alguna forma es provechoso, Uh-huh. ¿verdad? Provechoso, benefactor, que permite que las cosas fluyan, etcétera, etcétera. Puede uno decir, este producto es bueno, este vaso es bueno, ¿no? Hacia los Reniotolina. Si yo lo recomiendo porque es bueno. Es bueno, exactamente. Si yo digo que es bueno, es porque es bueno, señor. Uh-huh. ¿No? Ahora, indudablemente, en el contexto que estamos trabajando, se refiere a el comportamiento de las personas. Ahora, la primera cosa que me viene así en la cabeza como importante analizar es la diferencia entre ser bueno y la bondad, Uh-huh. o bueno y bondadoso, Uh-huh. que son dos apelativos que pueden ser tomados como sinónimos, pero que también tienen características distintivas. Por ejemplo, en general, el diccionario RAE establece que bueno es una conducta, cuando tú manifiestas una conducta de bondad. Pero bondad es mucho más que bueno, en el sentido de que el bondadoso lo es por unos principios, por valores. Por valores, sí. El que es bueno o se comporta bien lo hace por seguir una normativa, por seguir unas instrucciones sociales, jurídicas o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces lo hace por evitar, por ejemplo, ser castigado por haber hecho algo malo, ¿no? Bueno, que por ahí van los tiros de mi artículo, porque yo lo que hacía referencia en ese momento, claro, con un tono bastante espiritual, al final, es que yo decía, mira, no solo hay que ser bueno, hay que hacerlo por las razones correctas, en el sentido de que mucha gente cree que está haciendo obras buenas, pero lo está haciendo como con una segunda agenda y muchas veces no lo sabe porque es inconsciente, no, Claro, no es que claro, son mala gente ni claro. nada de eso, sino, y entonces, ¿por qué lo traemos a colación? Porque como lo estuvimos comentando antes, fuera de cámara, Luis, se puso mucho de moda cuando el movimiento woke y cosas, lo que llaman los americanos el virtue signaling, que es esa señalización hacia la virtud. Como yo soy más virtuoso que tú, a mí me interesan más las cosas, yo tengo mejor corazón que tú, pero sin saberlo lo hacían era por puro show, pues, por decir, ay mira, y a lo mejor tapando cosas de ellos sin darse cuenta que todos los seres humanos tenemos tantas cosas buenas como malas. Entonces, pero, y ahí entra, donde entra, no es una dicotomía, más bien, que me parece absurdo, una doble moral, donde el que te defiende la protección de animales, como los delfines, lo que sea, es la misma persona que te defiende el aborto. O sea, yo puedo matar un bebé, pero no me tocan los delfines. Y yo decía, bueno, ¿qué tontería es esa? Si tú me pones a escoger, yo siempre voy a escoger el bebé. Y el delfín es que se joda. ¿Entiendes? Y a mí me gustan los delfines, es uno de mis animales preferidos. Pero en la jerarquía, de valores, el ser humano tiene ser humano, sí. Entonces, y eso no quiere decir que yo sea buena gente, no, para nada, entonces, igual que todo. Pero entonces el planteamiento es para hacer reflexionar a la persona, es decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me está motivando a ser bueno? Y ahí entra la definición que tú estás dando de bondad. El bondadoso. El bondadoso lo hace de corazón
porque está convencido en su moral y en sus principios, en su ética de vivir, de que ser bueno es lo más positivo. Y claro, si viene acompañado con valores espirituales, muchos dirían que religiosos, entonces tiene sentido. Yo lo estoy haciendo porque, bueno, vamos a decir, esta obra le agrada a Dios, a los que creen en Dios. Entonces, ya la motivación es diferente, no es por ti. Y muchas veces la gente trata de mostrarse bondadoso, supuestamente, o bueno, simplemente para agarrar algo de alguien. O sea, claro, acéptame, quiéreme, protégeme, lo que sea. Y dice, pero entonces eso es un intercambio, eso no es una bondad. Claro, claro. Sí, se supone que esa distinción establece esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo yo soy bueno, es más un comportamiento que está obedeciendo a una posible respuesta de los demás, ¿verdad? Es decir, es interesado. El bueno es interesado. El bueno decir, por esos motivos. El bondadoso no está esperando esa recompensa o esa consideración o esa apariencia, ¿no? El bondadoso, digamos el bondadoso de diccionario, ¿no? El bondadoso de corazón, ese que podemos elevar al estatus de santo, ¿no? Que es una persona que no le incomoda, todo lo contrario. No le incomoda hacer el sacrificio de ayudar a alguien, por ejemplo. ¿Sabes qué? Esa es una de las cosas interesantes ahora con este espíritu walk, que para mí es continuación de ese error fatal, como lo llamo yo, que se llamó Nueva Era, ¿no? Que simplemente fue una lectura superficial, cegada, de lo que ha sido el tránsito humano, de lo que ha costado la sabiduría, de lo que ha costado llegar hasta aquí, pues, ¿no? Mira, ¿sabes que encontré un francés en estos días en los medios sociales? Que te voy a mandar lo que escribió el tipo, se puede traducir a cualquier idioma. El tipo hizo como un essay, un sos. No, es un relato, pues. Un relato. Donde él explica que el origen de ese movimiento sale de Francia y te dice quiénes son los autores y todo. Dice, mira, ellos en el momento que lo escribieron, puede ser que tuvieron buenas intenciones, pero la base estaba completamente errada porque lleva a la humanidad a pensar cosas que no son ciertas. Exactamente. Lleva profundos errores. Sí, y autodestrucción al final. Claro. Entonces es algo inclusive que se puede considerar, al opuesto de bueno, se puede considerar maligno. Como decir, mira, si tú sigues esos principios, o sea, básicamente la tierra va a quedar despoblada. Claro, porque tanta tontería juntas, ¿no? Porque hay mucha, me perdonan porque es una palabra que hoy en día es una grosería, hay mucha ignorancia de por medio. Ignorancia me refiero a la historia del pensamiento, a la historia de la producción intelectual humana, que es una historia larguísima y es una historia compleja. Mira, pero para que la gente no se ofenda le puede decir neófito. Porque neófito nunca era. O ignaro. Sí. ¿Por qué? Porque termina, fíjate, cuando uno ve también la etimología de la palabra, cuando tú ves bueno, ¿verdad? Que viene de buono, ¿verdad? Que significa aquel que hace una acción correcta. El que hace una acción correcta. Una acción correcta, uno pudiera preguntarse, ¿correcta para quién? ¿Desde qué ángulo? Y desde qué ángulo, ¿no? Sí, es un tema escabroso porque de alguna manera está involucrado todo lo que tiene que ver con la complejidad del pensar, la complejidad filosófica, ¿no? Yo recuerdo, hay un libro que para mí ha sido muy difícil de conseguir nuevamente, que es el azar y la necesidad de Jacques Monod. Escribió ese libro a comienzos de los 70, si mal no recuerdo. Fue un libro donde él explicaba, desde el punto de vista de la genética, que estaba en ese momento empezando a florecer, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la condición humana, ¿verdad? Como tal, ¿no? Y entonces decía, una de las partes finales decía algo así como,
en la infinitud indiferente del universo, los humanos podemos elegir entre la oscuridad entre las tinieblas y la luz. Y yo pensaba para mí adentro, pero es que hay un problema humano muy serio, que es que lo que es tinieblas para uno es luz para otro. Es decir, en la concepción humana, ¿verdad? Nosotros no tenemos un consenso alrededor de incluso de lo que es bueno. No hay un consenso. Tú, por ejemplo, tú agarras... No, yo creo que sí lo hay. Bueno, me refiero en la práctica, ¿no? Por ejemplo, tú agarras a un torturador y le preguntas, ¿lo que usted está haciendo es bueno o malo? Y dice, no, es bueno, porque yo lo que estoy es obteniendo información. Y así te lo dice. Yo he entrevistado a torturadores profesionales, ¿no? En realidad son dos nada más, más de 50 años en esto. Pero ellos, los dos coincidían en decir, no, lo que yo hago está bien. Pero es que eso me acuerda de la cajetilla de cigarro. Advertencia, se ha determinado que el fumar cigarrillo es nocivo para la salud. Es nocivo para la salud. Exacto. Fíjate que ahí se introduce otro término que es importante, que es salud y enfermedad. Yo por lo menos al día de hoy digo, ¿qué es lo que es bueno? Aquello que va en pro de la salud. ¿Qué es lo que es malo? Aquello que va en pro de la enfermedad, ¿no? Por supuesto, cuando tú estás torturando a una persona, tú le estás haciendo un daño. Pero es que ahí entramos en psicopatía. Un ser humano. Mira, yo tengo un principio que me maneja para todas las cosas. Yo siempre digo, y aplica, piénsenlo, aplica para casi todo. Una persona, en su sano juicio, no hace eso. Si tiene empatía, ¿no? Claro. ¡Claro! Es decir, y si es bondadoso, menos. Menos, sí. O sea, si tiene como principio primum nocere, lo primero no dañar, el principio hipocrático, que para nosotros los médicos es como la guía fundamental de Hipócrates, ¿verdad? En el sentido de que lo primero, no hacer daño. Si no puedes resolver, por lo menos no dañes, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en mi formación como médico, si algún médico por allí nos está viendo, nos está escuchando. Y que sea de la vieja escuela. Exacto, pero si hay alguno de la nueva escuela, a lo mejor me dice, Luis, eso es un disparate. Pero los cirujanos, maestros míos, nos enseñaban que uno colocara su mano por delante, por ejemplo, de la arteria y la vena cuando estás cortando un tejido. ¿Por qué? Porque si te cortas tú, significa que estás protegiendo al paciente, y lo primero es el paciente, ¿no? Y era una filosofía, ¿no? Primero el paciente, después vienes tú. Y después ahorita, ups. Exacto, ¿no? Entonces, que es el sentido, por ejemplo, de colocarse los guantes y el tapabocas también, que por ejemplo, durante la pandemia mucha gente me decía, no, porque es que yo me pongo el tapabocas para que el virus no me contagie. Yo le digo, no, el tapabocas es para proteger al otro. Cuando tú usas un tapabocas, tú estás protegiendo es al otro, ¿verdad? ¿Por qué? Es un tema. Sí. Sí. Pero fíjate porque es que las cosas de COVID pasan a través del tapabocas. Porque son más pequeñas, eso es lo que se estudió. No, el tapabocas no funcionaba. No, de allá para acá. No, de aquí para allá. Porque el transporte es la gota de saliva. Sí. Si yo tengo tapaboca, no salen las gotas de saliva, un buen tapaboca, ¿no? Y por eso estaban los K, no sé cuánto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a atajar las gotas de saliva y va a atajar al virus. Por lo tanto, allí yo estoy impidiendo que los virus que yo tengo se pasen. O sea, ahí está siendo bueno. Ahí está siendo bueno. Cuando yo me pongo el tapaboca para protegerme, ahí sí no estoy protegido. Si vienen las gotas de afuera, chocan contra mi tapaboca, el virus puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, realmente protege más, claro, es una barrera también parcial, pero protege más al otro que a uno mismo. Y ese es el sentido cuando, por ejemplo, el cirujano se pone el tapaboca. No se pone para no contagiarse del paciente. Se lo pone es para él
no transmitirle bacterias, virus, hongos, etcétera, etcétera, al paciente. Mm. Entonces, ese concepto que va más de la mano de la bondad. Es decir, yo estoy haciendo esta intervención para salvar a alguien de un sufrimiento, de un dolor o de la muerte. Mm. Es decir, el médico se supone que es un ente bondadoso. Sí. Bueno, pero es que pensando en el mismo Hipócrates, que aparte de ser padre de la medicina, era un gran filósofo y yo creo que era un ser humano genuinamente bueno, o sea, que Claro. se le sentía en el corazón que él no lo hacía para que, mira, mírenme, qué bueno soy, sino que en verdad lo Claro. profesaba, ¿no? Y vivía su vida en base a a la moral. Él tenía un set de moral y una ética que decía, yo la sigo. Sí, Y fíjate, yo creo que aquí se pone un tema interesante, por ejemplo, en religiones comparadas. A mí me parece que el cristianismo, que arropa obviamente el catolicismo, es una de las mejores religiones del mundo porque promueve la bondad de manera genuina. Claro, hay otros que se van por las ramas y lo hacen para puro aparentar, pero si tú estudias, porque es que, mira, las premisas, lo que uno llama los 10 mandamientos, eso no son reglas que Dios, si tú me rompes esto, tú vas directo al infierno y es un castigo. No, es que te decir, si sigues eso, vas a vivir una vida bondadosa, en donde tú vas a estar bien y los que te rodean también van a estar bien. Claro. Es una premisa de bondad, de amor. Pues, de bondad, que cuando tú dices que no hay un parámetro, yo creo que el parámetro de la bondad es el amor verdadero, no el amor romántico. O sea, el amor donde yo te deseo lo mejor. Ese es el amor claro, que está detrás del principio de la bondad. Si yo lo hago por amor y en amor, yo creo que eso es bueno. Y el amor, desde mi punto de vista, eso solo viene de Dios, no de uno. Y cuando por ejemplo, tú o hablamos del amor como una estructura conjunta, por ejemplo, el amor de pareja, el amor por los hijos y de los hijos hacia el padre, etcétera, etcétera. Ese tipo de amor, el amor de la amistad, por ejemplo, es un proceso interactivo. Por lo tanto, implica que los dos componentes, en este caso si se trata de dos, ¿verdad? Los dos componentes están, digamos, en acuerdo sobre que el acto en común también es un acto bondadoso. O sea, es un acto que está interesado en sostener la relación. No es parcial ni es egoísta en el sentido de cada uno, sino es alterista en el sentido de que con el otro que yo estoy haciendo una estructura sólida, ¿no? Que creo que está implicado en el término bondad. A lo mejor en el bueno no, pero en el de bondad creo que puede estar implicado. Y fíjate, ¿Qué opinas? No, escuchándote se me viene una cosa que quizá una buena forma de medir o sea, lo honesto y lo sincero de la bondad que hacemos al mundo se mide por los resultados. ¿A quién afecta y qué sucede después? ¿Entiendes? Si tú ves que los demás se benefician de manera positiva y no te perjudica a ti y todo termina como bien, casi como el cuento de Disney, y vivieron felices para siempre, entonces tú dices, bueno, esa obra o ese gesto, esa conducta fue definitivamente positiva, por lo tanto se puede considerar que fue buena. Ahora, si detrás había otros factores donde habían ciertos intereses y ciertas cosas, entonces, bueno, mira, no, ahí no. Esa obra no fue genuinamente buena. Exacto. Y otra cosa, incluso que se usa mucho, es el bueno por omisión, ¿verdad? Que es, no, él es bueno, él nunca ha robado, él nunca ha golpeado a nadie, él nunca ha insultado a nadie, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿es bueno o es débil? ¿No? Que también es otro término que está por ahí como muy cerca, ¿no? Bueno, los venezolanos que nos escuchen dicen, ese muchacho es pendejo. Cuando tú eres bueno, te dicen como que eres gafo, que eres tonto. Y no tiene nada que ver. Que un poco tú lo planteas también en el artículo, ¿no? Lo de que un bueno por omisión, ¿verdad? Es una persona que termina siendo pendejo, ¿no? Porque un poco es como que no toma en cuenta la bondad para él, ¿no?
uno va a ser bondadoso, es ser bondadoso con todos, ¿no? Y fíjate, ahorita está muy de moda, sobre todo entre mujeres, lo veo mucho en las redes y tal, el que dedícate a ti, ya está bueno de que te dedicaste a los demás, ya fuiste bondadosa, ¿no? Ahora es egoísta. Pero, exacto, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sobre todo hacia las madres, ¿no? La madre que fue buena, es decir, que tuvo la intención y hizo el esfuerzo porque el niño creciera sano, fuerte y vigoroso, resulta que entonces vivió eso como un sacrificio, como una tarea obligada. O sea, fue buena. Si la madre es bondadosa, ella está feliz. Es otra distinción interesante. Una madre, yo creo, no sé si alguna vez lo comentamos en alguno de estos podcasts, que hay una señora que conocí en Ecuador, en el tiempo que yo estuve en Ecuador, que yo le dije, señora, permítame que le dé un abrazo, porque usted es la mejor madre que yo he encontrado en 40 y pico de años en ese momento de ejercicio profesional. ¿Y sabes por qué? Porque cuando ella fue por otra razón, pero entre su historia, pues me estuvo contando que tenía un hijo con 18 años, se fue a vivir a Australia y se puso a estudiar, y fue a estudiar, ¿no? Fue a estudiar y entonces le manda un mensaje a ella que dice que, o habló con ella, no sé, le dice, mamá, conocí una chica fabulosa, estoy enamorado, yo creo que me quiero casar con ella y me voy a quedar a vivir en Australia. Y la madre le dice, hijo mío, qué alegría. Lo único que deseo es que sea mejor que yo. ¿Qué te parece? Porque la mayoría de las madres están, este es mi hijo, yo lo cuido, yo soy bueno con ella, con él, pero no lo suelto. O sea, no lo dejo que cumpla las etapas de la vida de que se convierta en un adulto. Lo que pasa es que para mí es inevitable, como psicólogo, verle aristas a ese comentario. Yo, bueno, claro. Depende cómo lo digo. No, lo dijo con alegría y eso fue lo que me llamó la atención, que lo dijo satisfecha. Y yo le dije, wow, usted es una madre. O sea, yo creo que es la primera madre de verdad que... Pero no le habrá puesto la vara muy alta al muchacho. Bueno, no lo sé. Ah, te estoy bromeando. Sí, mira, sí, claro. No, pero es que fíjate, ahorita me recordaste de otro cuento, una comadre, que ojalá vea este podcast en algún momento, y te lo juro que lo hago con mucho cariño en el corazón porque me da hasta ternura, porque yo le estaba aplicando en ese momento lo de las mentiras, y todos los seres humanos mienten, o sea, eso es inevitable, eso está en la naturaleza humana, claro. Y eso es parte, o sea, uno con principios y valores, uno trata de hacerlo lo menos posible porque entiende la consecuencia de la mentira. La mentira, al final, todo siempre se sabe y lo que trae es más problemas que solución. Entonces, ella se queda así sorprendida y me dice, pero yo no miento. Mira, yo no me quedo con mucho, me dio mucha pena, pero yo me reí. Y le digo, ajá. Entonces lo empecé a la Lilito y le digo, tú no mientes. No, pero esas son mentiritas blancas. Mentiritas blancas, claro. También porque la mentira empieza, mentira donde la ponga. Claro, todos empezamos a apellidar los términos que utilizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, mentira, ¿no? Mentira creo que, tendríamos que revisar en el diccionario, pero creo que se refiere a cuando tú de manera intencional y buscando un efecto ocultas o cambias una información que tú recuerdas de una manera pero que la planteas de otra, ¿no? Es un juego que incluso hay un juego que se ha visto, por ejemplo, en los primates, que se ha visto en los gorilas, en los chimpancés, incluso en los mismos tigres y en los perros, que juegan al engaño. Es parte como de yo no puedo andar por la vida diciendo las cosas directamente porque puede transformarse en otra cosa. Yo se lo digo a los pacientes y a los coaches. Por cierto que te voy a recomendar una película, Luis, de eso. Imagínate, o sea, la película es muy lenta, yo creo que está bien hecha,
pero es muy lenta. Pero ¿cómo se llama? El script, pues, el que lo escribió, puso el guión. Tiene frases espectaculares. Y una de ellas es que la tipa viene y le dice, te voy a decir toda la verdad. Entonces dice, eso no es bueno. Si nosotros, la humanidad, nos convertimos en 100% honestos, se acaba el mundo. Claro. Me pareció genial. Exacto. Yo le digo siempre a los alumnos, a los coaches, a los pacientes y a los terapeutas también en formación, les digo, nunca le digan narizón a un narizón, porque no es una verdad, es una ofensa. Es decir, el cuidar... Es una percepción. El cuidar la dignidad humana, el cuidar la integridad del otro, es parte de la bondad. Pero te corrijo ahí, eso es cierto para cualquier país del mundo, menos Venezuela. Porque juro lo que le van a decir a Narizón. Claro. Sin importar. Claro, en Venezuela es cultural ya la lo suavizamos la mentira para convertirla en un acto digno de George Harris. Sí. No, pero es que es verdad, yo voy a Venezuela ahorita que tengo sobrepeso. Mira, gordito, ven acá. Claro, y te lo juro que yo no lo tomo a mal. Y no claro, lo están haciendo con mala intención. Exacto, precisamente por eso, porque hay como un cuido, igual que, por ejemplo, el término negro, negro, ¿cómo está la cosa? Y no es ofensivo. Flaco, feo, o sea, es utilizado como un sistema más bien de acercamiento empático con la persona. Eso es como es usado en Venezuela. Sí, eso en otros países. En otros países puede ser una... No, en Estados Unidos es un insulto que tú le digas a alguien así. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas hace que uno tenga que mirar la complejidad humana con microscopio. Con microscopio y a veces con telescopio, ¿no? O sea, bueno, y ahí tomar en cuenta que... ahí entra lo de la bondad, Luis. Claro, porque depende de donde venga el origen de tu palabra. Yo digo, mira, la comunicación tiene intención. Y eso se siente, eso no se finge. Claro. Si yo te hablo a ti, Luis, por algún lado, tú sabes por dónde vengo yo. Claro. Y tú sientes la intención. Si mi intención es genuina y es bondadosa, yo te puedo decir lo que a mí me da la gana, que tú no te vas a ofender. ¿Por qué? Porque tú sabes por dónde vengo yo. Que mi intención no es herirte, no es juzgarte, no es criticarte ni dañarte. Claro. Es genuino. Esa cosa, bueno, es lo que desde los griegos se intentó desarrollar con la famosa retórica. Pues, o sea, la habilidad del político para convencer a la gente de que le compren la propuesta que está ofreciendo. Que hoy en día lo llamamos marketing, lo llamamos, ¿cómo es la otra del término? El marketing. Mercadeo. El mercadeo, ¿no? Que fíjate que está lleno de mentiras. Está lleno de mentiras, pero que se supone que hay una intención, y aquí volvemos a lo bueno y lo malo, el que vende esta matica, para él es bueno vender la matica. Pero si vengo yo como comprador y no sé elegir, y entonces él me engaña, porque es lo que le interesa vender la matica y después yo me arrepiento de comprar la matica, entonces ya el acto que fue bueno para él, para mí no fue tan bueno. Y ese equilibrio es en lo que quiero llamar la atención, ¿no? Acerca de que se trata de un proceso interactivo donde cuidar esos detalles puede ser importante. Ahí se me viene el yin y el yang, que como lo utilizó Jung, Carl Jung, que explicando la naturaleza humana de coexistiendo las dos verdades simultáneamente. Exactamente. Que es lo bueno y lo malo, el lado oscuro tuyo y tu luz y tu sombra. Exacto, lo que llamamos un oxímoron. Sí. Yo le comentaba la otra vez a un colega. Chicos, ¿sí es oxímoron o oxímoron? Nunca he sabido. Yo tampoco, siempre me queda la duda. Creo que se puede utilizar. Se puede decir la dos, ¿verdad? Sí, oxímoron o oxímoron. Creo que el correcto o inicial es oxímoron. Pero yo le comentaba a un colega que estábamos conversando una vez sobre eso, sobre lo aparentemente contradictorio de las conversaciones humanas. Yo le decía, es que vivimos en oxímoron. Realmente nosotros podemos apreciar, y ese es el valor, por ejemplo, de la poesía, de lo poético de la vida también, ¿no? Tomar en cuenta la poética de la vida. Cuando yo digo la tranquilizante agonía de estar enamorado.
¿verdad? Yo estoy como que tranquilizante agonía, ¿qué es eso? Pero quien ha estado enamorado sabe perfectamente de qué estoy hablando, que es esa simultaneidad, algo así como a lo mejor en el pensamiento es cuántico, hay una gran sospecha al respecto, que Sí, son... porque existen dos cosas en la misma vez. Exacto, que tú puedes tener dos cosas contradictorias en el mismo lugar, cosa que ya en la dimensión material pues no aparece. Me recuerda a uno de mis maestros, que tú lo conoces, Ramón Brito, que él decía, tú puedes vivir con una contradicción, pero nunca con una contradicción. Donde hay tres elementos en vez de dos. Tres elementos, Sí, exactamente. eso es interesante, ese concepto, esa idea. Mira, pero bueno, ya porque se nos está acabando el tiempo para el programa de hoy, ¿qué es lo que te queda como reflexión final de la bondad, o sea, del ser bondadoso, del ser bueno, bien sea genuinamente o no? Claro. Andrés Eloy Blanco decía, no hay que ser bueno, no hay que decir que ser bueno, hay que ser bueno. ¿No? No Uno aparentarlo, sí. de sus poemas, no aparentarlo, sino ser bueno. Yo diría ser bondadoso. Procuren, amigo, amiga, procuren ser bondadosos. ¿Qué significa ser bondadoso? Aportar a la fortaleza del tejido social, que es el que nos sostiene. Ujú. No, y que sea del corazón y bueno, la parte espiritual que venga de Dios, digo yo. Sí, no, no Eso, hemos hablado, no hemos sí. tocado el asunto espiritual. No sé si No, puede ser no, un buen tema para tocarlo. puedes esperar que leas el libro que te digo Ah, exacto. y después lo discutimos. Me acaba de, aquí en secreto, me acaba de obsequiar un libro donde habla específicamente de la religión católica, que es la que él profesa. ¿No? Mm. Por eso es secreto entre ustedes y yo, que no se entere. Bueno, mire, y les recuerdo que siempre compartan estos videos, denle like, suscríbanse, rieguen la voz por ahí para que podamos seguir creando más contenido. Nos despedimos como siempre. Hasta la próxima. Un abrazo.